Los bosques han sido fuentes de leyendas y mitos aterradores desde siempre. Y no es de extrañar. Quién sabe cuántas cosas espeluznantes se pueden ocultar detrás de los cientos de árboles ahí. Brazos largos. Hola, mi nombre es Raúl Camacho. Quiero contar una experiencia que me pasó hace unos años cuando trabajaba en una constructora. Una vez se nos contrató para construir una carretera que atravesaría un bosque y que conectaría a la ciudad de Monterrey con un pueblito cercano. Una de mis funciones en esta empresa era efectuar un estudio en las condiciones del suelo a fin de determinar qué tipo de materiales se utilizaría para levantar la carretera. Siempre iba acompañado de un equipo que me asistía en el trabajo. El día que llegamos a este bosque, nos preparamos para realizar nuestras actividades. Seguimos los mismos protocolos de siempre y todo parecía transcurrir de la manera más normal posible. Cuando llegó la hora de la comida, el equipo regresó a la camioneta para comer y después volver al trabajo. Sin embargo, yo tenía una actividad propia que siempre realizaba casi como un ritual. Cuando todos se iban, a mí me gustaba quedarme en el bosque unos minutos antes de irme a comer con los demás. Disfrutaba muchísimo el clima que hay en estos territorios de vegetación. La calma, las vistas, es maravilloso y es una de las partes que más me gustan de mi trabajo. Caminé por varios minutos, adentrándome más y más en el bosque, de paso reconociendo el camino como parte del estudio. En aquel momento, el sol se comenzó a ocultar, haciendo que mis alrededores se vieran más sombríos de lo normal. Fue entonces que escuché pasos no muy lejos. Creí que era alguien de mi equipo que había venido por mí porque ya había pasado mucho tiempo lejos, algo así, pero estos pasos se escuchaban especiales. Eran rápidos. Estaban corriendo. Cuando me giré, vi que de un árbol a otro iba corriendo un niñito de una tez extremadamente blanca. Traía una sudadera azul y unos pantaloncillos de mezclilla. Iba descalzo. Totalmente extrañado lo vi andando velozmente. Volteaba a sus espaldas constantemente y ni siquiera se percató de mi presencia. Desapareció detrás de uno de los tantos árboles. Al ser creyente en lo paranormal, no dudé en irme de ahí cuanto antes y volver con mis compañeros. Pero antes de que siquiera pudiera despegar mi pie del suelo, escuché algo más. Era un paso mucho más lento y como si algo se arrastrara a la par. Frente a mis ojos vi una criatura repulsiva. Era un anciano tan delgado que se le veían los huesos. Sus brazos eran anormalmente largos, tanto que tenía que ir arrastrándolos por la tierra a cada paso que daba. Estaba de rodillas. Su andar no era más que extraños balanceos que hacía con sus piernas recogidas. Él sí se dio cuenta de que yo estaba ahí. Volteó a verme y vi su rostro. Eran dos ojos hundidos en su cara. Y su boca estaba muy abierta, como si la quijada se le hubiera roto y no pudiera volver a ponerla en su lugar. Después de un segundo ignoró mi presencia y siguió caminando hacia donde se había ido el niño, casi como si lo estuviera persiguiendo. Y así, tan corta como fue mi experiencia, fue la más extraña y aterradora que jamás haya vivido. De inmediato corrí de regreso con mis compañeros y les conté todo lo que había visto. Uno o dos pensaron que me lo estaba inventando, pero la mayoría me creyó porque saben que yo soy muy serio y nada bromista. Está por demás decir que me tomó muchísimo tiempo volver a querer estar solo en un bosque, pero como nunca volvió a pasarme nada raro, volví a mi hábito de siempre. Los hombres de traje. Cuando tenía 18 años andaba con un chico muy lindo que me acompañaba a todos lados. Mi mamá y mi hermano lo adoraban, aunque mi papá no estaba muy de acuerdo con la relación, pero
Es normal, ya saben, cosas de papás. Para tratar de solucionar esto, se me ocurrió que quizá podría organizar una salida con mi familia e invitar a mi novio para que pudieran conocerse más. En especial mi papá para que viera que era un buen chico para su princesa. La idea era ir a pasar solo un fin de semana en Arteaga, Coahuila. Es un sitio precioso, muy diferente a lo que uno ve normalmente en México. Hay cabañas para quedarse y están en medio de todo un territorio repleto de bosques de pinos. Se pueden hacer 1000 actividades ahí, tanto de relajación como extremas. En fin, era el lugar ideal para mi plan. Sorprendentemente a todos les pareció una muy buena idea. La verdad ni siquiera pensé que fueran a aceptar. Salimos de casa el viernes por la mañana. Mi novio se iría con nosotros, así que llegó una media hora antes a mi hogar. Nos subimos al coche y durante varias horas anduvimos por la carretera hasta llegar a Arteaga. Llegamos en la noche. Nos registramos en el hotel y mientras mis papás y mi hermano acomodaban sus cosas en su habitación, mi novio y yo nos fuimos a caminar por ahí para conocer la zona. Era incluso más bonito y tranquilo de lo que pensé. Y descubrimos que había una actividad más que yo no me había dado cuenta que tenían: paseos a caballo. Lo bueno de esto es que normalmente cuando hay este tipo de recorridos hay alguien que se supone que te anda cuidando, pero aquí no pasaba esto. Tú podías andar libre con tu caballo por la zona destinada a estos paseos, siempre y cuando, claro, cumplieras con el horario que se te dice cuando compras el paquete y aceptas no salir bajo ningún concepto de las zonas predeterminadas para la actividad. Fue el sábado por la mañana que nos dispusimos a hacer este recorrido. Fuimos solo mi novio y yo. Mi familia deseaba hacer otras cosas. Nos dieron nuestros caballos, uno negro y uno café. Nos subimos y comenzamos a andar por ahí. El trayecto incluye una zona donde había mucho bosque. Solo hay un caminito con muchas indicaciones que te van diciendo a dónde debes ir para no perderte y volver al lugar donde entregas a tu caballo. Decidimos ir por este lugar boscoso. Creí que sería muy romántico. Estábamos tan felices en esta actividad que el tiempo se nos fue volando. Duraba 1 hora y media y sin darnos cuenta ya habíamos ocupado una. Cuando nos percatamos que ya era momento de volver, mi novio me dijo que hiciéramos algo más loco. Me dijo que nos saliéramos del camino para explorar. Dado que el terreno fuera de la senda principal era en extremo irregular, nos tuvimos que bajar de los caballos. Comenzamos a caminar por ahí. Nos adentramos más y más en el bosque. Según yo, me estaba grabando en la mente el camino que estábamos tomando para poder regresar por el mismo sin mayores problemas. Fue entonces que vimos a un señor a un lado de un árbol. Iba vestido con un traje negro a rayas. Sus zapatos lucían muy limpios y relucientes. Llevaba en la mano un maletín marrón. Y en la cabeza tenía un sombrero de esos elegantes que se usan con ese tipo de vestimenta. Al principio, recuerdo que el señor estaba ahí parado haciendo un movimiento extraño con su cuerpo, como si se balanceara de atrás hacia adelante una y otra vez. Pero de inmediato entendí que estaba golpeando su cabeza contra el árbol. Alcancé a notar sangre en varios sitios, lo que me alarmó bastante. Por un segundo pensé en ir a ayudarlo, pero mi novio me detuvo y me dijo: «Mira», para después señalarme algo a lo lejos. Era otro hombre que llevaba el mismo traje negro, el mismo maletín, los mismos zapatos relucientes. No podía verle el rostro. Este otro señor solo estaba en cuclillas, mirando algo en la tierra. Al bajar mi vista, noté lo que había ahí delante de él. Aquello que él estaba viendo era un gato muerto que por el color casi no se distinguía. Después yo sola encontré a otro hombre en la cercanía. Logré verlo porque se estaba moviendo. Era exactamente igual que los otros dos, solo que este estaba caminando hacia nosotros con la cabeza agachada. Lo hacía con pasos muy pequeños pero demasiado rápidos. Con pánico jalé a mi novio y lo alejé de ahí. Le dije que teníamos que irnos de ahí ya. Si no fuera porque él tenía una memoria casi fotográfica, seguro nos hubiéramos perdido de regreso al camino.
No corrí porque no quería verme tan espantada, pero sí a paso apresurado llegamos hasta los caballos y fuimos de regreso a la zona de las cabañas. No dijimos absolutamente nada de lo que pasó, y hasta hoy mi novio y yo seguimos con la duda de qué fue eso que presenciamos. El amuleto. Esto que me ocurrió fue cuando era pequeña. Yo en esa época vivía en Veracruz. Tenía una tía que era muy reconocida en mi familia por según ser bruja. Por lo que entendí años después, ella ayudaba a la gente con esas cosas de amarres, rituales y todo tipo de asuntos esotéricos. Un día mi mamá, por asuntos personales, me tuvo que dejar unos días con esta tía, lo cual le he reclamado por muchos años porque viví cosas que quisiera olvidar. Desde que entré en su casa, empecé a sentir miedo. Recuerdo que no solo era el hecho de que por todas partes había objetos muy raros que me provocaban asco, sino que, de verdad, se sentía una vibra muy desagradable. Aunque ciertamente mi tía era muy buena onda conmigo, eso no le quitaba que por su trabajo se convertía en otra persona. Un día por la mañana me dijo: «Tengo que hacer un trabajo. Vas a acompañarme porque no te puedo dejar sola aquí». A continuación, me dio una bolsita roja con una piedrita pegada al frente. Este amuleto tenía un olor muy rancio y extraño. Me dijo que por ningún motivo lo abriera. Solo me lo guardó en la bolsa de mi pantalón. Después tomamos el transporte público hasta una parada de autobuses, donde tomamos uno para ir aún más lejos. Nos bajamos en medio de una carretera y comenzamos a caminar. Recuerdo que fue un buen rato que estuvimos así. Yo tenía ya mucho calor y los pies me dolían. Al final llegamos a un bosque. Nos metimos y caminamos todavía más hasta cierto punto en el que había una jaula con unos periquitos adentro. Mi tía me dijo que no me acercara, que me quedara ahí y no me moviera para nada. Ella agarró un saquito de sal que traía en su bolsa y lo esparció aleatoriamente por toda la tierra. Después, también de la bolsa agarró un frasquito con un líquido como aceite que también lo goteó por todas partes. Finalmente, sacó un cuchillo que puso en medio de todo eso. Mi tía después sacó y se puso unos guantes gruesos. Se acercó a la jaula y agarró con cada mano a un periquito que trató de defenderse picándola, pero claro, no pudieron hacerle daño. Entonces se colocó frente al cuchillo. Me dijo de nuevo que no tirara mi amuleto y empezó a rezar unas cosas que sinceramente no recuerdo qué eran, pero me daban muchísimo miedo. Ya era lo suficientemente grandecita como para entender que lo que decía no podía ser bueno. Fue ahí que sentí algo muy raro. Juro que el viento comenzó a soplar un poco más fuerte y sentí una opresión en el pecho. Me fue difícil respirar. Los periquitos estaban muy desesperados trinando sin cesar, pero a los pocos segundos solo vi cómo se iban callando y sus cabecitas se dejaban caer. Cuando mi tía terminó con eso, enterró a las aves, recogió todas sus cosas y me jaló para que nos fuéramos de ahí. Lo curioso es que íbamos muy rápido. Sé que sonará como una locura, pero casi parecía que mi tía quería evitar que nos encontráramos con algo ahí en el bosque. Hay ciertos detalles que por más que intento no puedo recordar con claridad, y quizá esto sí lo imaginé, pero recuerdo haber escuchado sonidos de animales muy raros durante nuestra huida. Podría decirse que quedé traumada por esa experiencia. Se lo conté a mi mamá y se peleó con mi tía por haberme llevado a sus rituales. Nunca más la volví a ver. Lo gracioso es que hasta el día de hoy sigo guardando el amuleto que me dio. Esta es una foto de él y nunca me he atrevido a abrirlo.